Ahora bien, ha invocado también de manera puntual el señor defensor técnico, doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, el otro escenario, que es el Instituto Autónomo de la Libertad por vencimiento de término, que está catapultado en el precepto legal adjetivo 317, e invocando como tal, para tal efecto de su solicitud, la causal quinta del mencionado artículo, de que hace alusión a los términos que da cuenta de los artículos 178, 159 del Estatuto Penal Adjetivo, términos que son legales, tarifas legales que envía el legislador, pero obviamente desconociendo los pronunciamientos jurisprudenciales que en punto a esta coraza que se han generado los propios operadores superiores jerárquicos, permiten justificarles en escenarios ulteriores de ellos, en superioridad, esa mora aditiva y que se ha considerado desde el punto de vista jurisprudencial válida y ha sido objeto de un tema no pacífico. Hubo un escenario de situación razonable de la vacancia judicial que hizo que se prolongara y abogada bajo los pronunciamientos jurisprudenciales que dan cuenta ese escenario de avalar en gran modo por la pluralidad y la cuantificación de trabajo y de decisiones a tomar por parte de un tribunal que no comporta solamente la decisión de un operador judicial, sino de más de 50 juzgados de circuito y de 82 juzgados de garantía, y sin mentar los 50 y tantos de conocimiento y los especializados, y amén de lo de descongestión y de situaciones también de institutos procesales, comento, obviamente hacen que esos tiempos razonables se tengan que exceder en punto, pero que básicamente al presentarse esa situación que decontera con ese análisis sistemático de esos parágrafos, indudablemente no soportarían un beneficio, una línea de tiempo que desbordara más allá de la que se establece para efectos de lograr el anhela libertad por vencimiento de término en punto a los 240 días que da cuenta el señor defensor técnico. Aquí también hago alusión a alguna argumentación que fuera expuesta por parte de la profesional del derecho solicitante primigenia en punto de la sustitución, y es que las decisiones que tomen operadores judiciales homólogos del suscrito en modo alguno tienen contenidos de ser decisiones de alzada o de superior jerárquico del que aquí nos ocupa. Bajo esos criterios y ese principio universal de autonomía judicial, un operador judicial homólogo del suscrito puede tomar una decisión bajo una hermenéutica, bajo una interpretación que de la ley y los contenidos jurisprudenciales haga él de la suma aritmética y el factor objetivo y los análisis que son respetables por cualquier parte de cualquier operador judicial, pero que en modo alguno en línea vertical obliga a ser objeto de aval por parte de otro operador de igual categoría porque no comporta esa condición de superior jerárquico del mismo, razón por la cual, respetando la decisión que columbró en su momento en el escenario procesal ese operador judicial al comportar 6 meses, y con ello no quiere decir que al confirmar un superior jerárquico está confirmando en el contenido de las disertaciones argumentales, sino en el contenido de la decisión tomada en forma genérica, sin ir a hacer análisis detallado de cada uno de los aspectos que ha podido hacer el superior jerárquico. Son las razones por las cuales no es de recibo esa argumentación en este tipo de escenario como punto de soporte decisional por parte de este operador judicial. En conclusión, este operador judicial considera que no se han satisfecho los contenidos tampoco del artículo Instituto Procesal 317, numeral quinto, para acceder a la libertad por vencimiento de término del apadrinado jurídico del distinguido profesional del derecho, razón por la cual denegará la solicitud in quadro. Esta decisión de negar tanto las peticiones de libertad por vencimiento de término dual que hizo el doctor Daniel Giovanni Neira como la de la sustitución por las razones jurídicas poquísimas y argumentales vertidas, me permito notificar dicha decisión en estrados que hace procedente en contra de la misma de los recursos de ley. Señora fiscal. Sin recurso, señoría. Doctora Rosa Anaeldia Caicedo Peña. Sin recurso. Gracias. Doctor Daniel Giovanni Ríos. Interpongo recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita, señor juez. Proceda conforme, mi querido doctor. Gracias, su señoría. Me permito manifestar que respeto, como es mi obligación, la decisión judicial aquí adoptada, pero no la comparto en lo más mínimo, porque considero que la decisión que aquí se ha adoptado viola por completo principios fundamentales del derecho procesal, como lo es el principio de legalidad, que está
nuestro artículo 6 de la ley 906 del 2004, según el cual nadie podrá ser investigados ni juzgados sino conforme a ley procesal vigente con observancia de las formas propias del juicio. Lo que significa que cuando mi cliente, el señor Bautista, es sometido a este proceso, debe adelantarse ese proceso conforme lo que diga aquí, el código procesal. Y no nos podemos salir de este código. Por lo tanto, no puede adoptarse esta decisión negándose la libertad basado en que el tribunal tenga mucho trabajo. Ello significa que cuando un abogado defensor decide apelar una decisión que le es desfavorable, como la improbación de un preacuerdo, lo hace bajo el entendido de que el legislador, que es el único que puede modificar el código, creó unas reglas de juego claras, taxativas, que se aspira y se espera que la administración del Estado atienda y respete a cabalidad. Máxime cuando es el artículo 156 el que le hace creer al procesado y a su defensor técnico que así vamos a jugar en el proceso. Es decir, que el código le dice que los términos que están previstos en ese código se van a cumplir. Y confiado en eso es que el defensor apela porque tiene esa confianza legítima en que las autoridades del Estado, sobre todo la rama judicial, cumplirá con las actuaciones y que esas actuaciones las desarrollará en estricto cumplimiento de los términos judiciales. Es por ello entonces que no se concibe de ninguna manera que un juez constitucional, en vez de sancionar la inobservancia injustificada de la judicatura, lo que hace es avalar que el tribunal se demore lo que se le antoje demorarse, sin que exista ningún control sobre aquel órgano colegial. Ha dicho el honorable Acu aquí, es que el tribunal tiene mucho trabajo. ¿Y de dónde se llega a esa conclusión? ¿Existe en los elementos o en la copia de la carpeta del expediente algún documento que puedan las partes conocer y en donde se hable de la congestión judicial que tenga el tribunal? No, se trató de una especulación por parte del señor juez que presume que el tribunal tenga mucho trabajo. Situación que en todo caso no es culpa mía, no es culpa mucho menos de la persona que está privada de la libertad, y que el artículo 156 no trae un parágrafo que podamos inventarnos en donde diga que las actuaciones se desarrollarán en estricto cumplimiento de los términos judiciales, a excepción de que sea un tribunal el que tenga que resolver. Eso no lo dice la norma y por lo tanto insisto en el principio de legalidad. Cuando se habla aquí de que es que hay mucha carga laboral, lo que se está haciendo es cambiando las reglas del juego y con eso se afecta el principio de legalidad. Y es que justamente esa demora judicial resultó en este proceso siendo tan evidente y de tal nivel que hasta se convierte en una vía de hecho, que debe generar la intervención del juez de garantías de segunda instancia, del honorable juez del circuito, para que, si confirma la decisión, me habilite la presentación de un eventual habeas corpus, porque nótese cómo ni siquiera por pena, por vergüenza con los administrados, con la ciudadanía, al menos el tribunal fue capaz de fingir, ser un poquito diligente y devolver la carpeta rápido al juez de conocimiento. Es que, digamos, en gracia de discusión que existía mucho trabajo para resolver, pero y también hay trabajo para enviar un expediente en una misma ciudad. Eso es algo que no puede avalarse, porque no puedo creer que la carga laboral genere tal demora que toque un secretario para mandar un proceso a otro, se vaya a echar casi 2 meses para devolver una carpeta. ¿Qué grado de dificultad tiene devolver una carpeta al juzgado de origen? Ninguno, menos en medio de la virtualidad. Menos cuando al menos debió haber enviado la decisión al juzgado de conocimiento para decirle, juez, vea, usted allá, juez 11, ya yo tomé la decisión e improbé el preacuerdo, entonces usted mire si programa audiencia de acusación para que continúe con este proceso. Pero 2 meses para abrir una carpeta, eso no tiene excusa válida, porque eso no requiere ni reunirse, ni hay que ir a la NASA, ni hay que pedir magistrados auxiliares, ni nada por el estilo. Es empacar en un sobre y ponerlo a disposición del centro de servicios. Lo cual entonces, al no hacerse o demorarse 2 meses para hacerlo, es una clara arbitrariedad de la judicatura y hasta una burla para con quien está privado de la libertad. Burla que se materializa al darle a entender al señor Bautista
que el principio de dignidad humana con el que arranca el código se convierte en un saludo a la bandera, porque el tribunal lo que le está mandando es un mensaje tácito según el cual usted está privado de la libertad, señor Bautista, pero espere hasta que yo quiera hacer las cosas como tribunal, porque soy inmune a los términos del código cuando estoy resolviendo apelaciones sobre preacuerdos. Y aunque esa problemática se trae a un juez constitucional, el juez constitucional se abstiene de ejercer el respectivo control. Es que la decisión, tal cual como aquí quedó emitida, es tanto como legislar por vía judicial, ya que es básicamente como si el artículo 178 trajera una especie de parágrafo en el cual se diga algo así como: los términos previstos en este artículo 178 no aplican para atender apelación de preacuerdo, cierro comillas. Ese parágrafo no puede hacer carrera en las decisiones judiciales, porque además sería absurdo. Entenderlo de esa manera sería declarar también letra muerta el principio pro homine, y sería abrir una puerta, un bache sin control, en el que si el tribunal quiere demorarse una década para resolver una apelación, entonces los privados de la libertad tendrían en ese orden de ideas que quedarse allí la década completa bajo la teoría de que esa década no existe en la línea del tiempo procesal. Hipérbole que utilizo con fines pedagógicos, porque me niego a creer que se trate de que un proceso vaya a demorar 10 años para resolverse, pero que si hay procesos de 30 procesados, o digámoslo de 20, y si para conocer el preacuerdo de 2 se demora un año, pues entonces pues quiere decir que para resolver un preacuerdo de 20 personas se demoraría la década. Eso en gracia de hacer ese cálculo conforme lo que está arrojando este expediente. Y entonces, si el tribunal se demora, no se hubiera demorado este año, sino que se demora año y medio, se demora 2, se demora 3, se demora 4, o los 10 de mi hipérbole, pues eso significaría que durante ese tiempo los términos están suspendidos. No, eso no puede hacer carrera así, porque el tribunal no es una rueda suelta dentro del engranaje de la rama judicial. No puede ser inmune el tribunal a las decisiones del Congreso bajo excusas de sobrecarga laboral, como las que aquí adujo el APO sin ningún soporte, y en donde hasta pues se expresó que es que los magistrados tienen que atender casos de juzgado, procesos de juzgados de descongestión. Es que cuando se asume la carga de ser magistrado se conoce que eso hace parte del trabajo. Y quien asume la toga en ese nivel pues sabe que tiene una congestión y que tiene que sacrificar un poco más de tiempo y tener un poco más de compromiso, repito, no porque el defensor lo diga como un reclamo al tribunal, sino por respeto a quien tiene que aguantarse esas demoras detrás de una reja. Ahora bien, también considero que no le asiste tampoco razón al señor juez de garantías cuando dice que es que la defensa incurre en un antitecnicismo por no haber pedido la sustitución. Bueno, a esa interpretación que da el despacho, algunos juzgados obligan a que en ese 307 haya que pedir sustitución, otros dicen no, como ya se venció, es una nueva causal de vencimiento de términos, pero que está en otro artículo, pero digamos que en gracia de discusión sí tocará pedir esa sustitución, como es la postura del señor juez que hoy nos acompaña. Pues hasta ahí sería entendible, pero no puede hacer carrera que ahora, si hay que pedir esa sustitución, tenga que venirse a referir la defensa a aspectos subjetivos relacionados dizque con la variación de la inferencia razonable y atacar los fines con los cuales se impuso la medida. No, señores, porque estamos entonces haciendo una confusión con el artículo 318. En esa sustitución de la 318, si el defensor considera que varió esa situación subjetiva, ahí sí debe presentar elementos. Pero para la eventual sustitución, si así se interpreta ese 307, pues ahí no habría que hacer nada distinto que demostrar que transcurrió el año, porque es que ese 307 no condiciona demostrar que la medida resulta ya no siendo necesaria, porque entonces nos trasladamos al 318. Ello porque si la defensa tuviera elementos de ataque a la inferencia razonable y a los fines, pues el instituto procesal que utilizaría es el de revocatoria de medida de aseguramiento, que también está en el 318 y no se desgastaría hablando de vencimiento de términos. Si se avala esta postura del ACO, quiere decir, en otras palabras, que si pasa un año, el que está previsto en el 307, y la defensa pide la sustitución por el paso del año, pero se trata de un defensor que no ha recolectado elementos materiales probatorios, entonces el preso tendrá que quedarse encerrado de manera indefinida hasta que el defensor recolecte algún tipo de elemento que ataque la parte subjetiva del preso. No es que puede ser el más peligroso delincuente del país. Podemos estar hablando, pues no quiero entrar en ejemplos tan profundos, pero puede ser Garavito. Pues puede ser él, pero si se le venció el año, el código no dice que tiene que demostrar que no es un peligro. Lo siento, ahí qué pena, pero se habla solamente del paso del tiempo y referirse al paso del tiempo no es hacer
una exposición fría, como fue calificada por el señor juez, sino que se trata simplemente de decir, el código dice que no puede durar más de un año, no se ha prorrogado, pues hay que levantarla. Y considero, a mi parecer, que lo correcto era levantarla y ya será la señora fiscal o el mismo juez quien en esa interpretación prómina dice yo levanto la medida, pero admito que como la voy a levantar, la persona, la contraparte de quien solicitó que se levante, pida la imposición de una no privativa de la libertad y no que la defensa resulte buscando el que se materialice ese derecho al procesado, pero al mismo tiempo imponiéndole una carga. ¿Y ellos por qué? Porque entonces esa medida de aseguramiento no privativa de la libertad no tendría control alguno en la línea del tiempo, porque no hay ninguna parte donde diga que se venza la no privativa de la libertad. O sea que si mi proceso es largo como el de Colmenares, entonces yo tendría que tener una prohibición, por ejemplo, de salir del país de 3, 4, 5, 8 años. No, así no aplica, por eso la interpretación que se ha hecho de que haya que hacer una sustitución considero que no es la correcta. Ahí debió haberse aplicado lo que se entendería como una nueva causal de vencimiento de término, porque ahí lo que dice es que la medida no puede exceder el año. Exceder el año sí, hay que levantarla. Si hay que imponer otra medida, eso debe ser petición de la contraparte, porque el defensor no puede pedir que le levante una cosa y generarle un castigo, una imposición de una carga al preso. Pero bueno, ¿por qué digo que la interpretación del señor juez, está mal hecha? Y es porque si se entiende así, que hay que sustituirla, pues se obligan a los litigantes a tener que adquirir sí o sí un único modelo de defensa. ¿Cuál? El modelo de defensa activa. Porque de lo contrario, no le cobijaría a aquel cliente de un abogado pasivo un límite temporal de las medidas privativas de la libertad. Porque si pasa el año y el abogado fue pasivo, es decir, no recaudó elementos y dice, yo qué pena, pero el artículo 7º de la ley 906 dice que no se puede invertir la carga probatoria, yo no tengo que probar que mi cliente es inocente, no tengo que probar absolutamente nada, hago un ejercicio pasivo, entonces qué pena, señor defensor, como usted es pasivo en temas de recolección probatoria, entonces no atacó la parte subjetiva y por tal motivo el límite temporal de la medida privativa de la libertad para usted no lo cobija, se tornaría una situación discriminatoria. Y eso hace que me vea obligado a recurrir la decisión, porque considero que sería el juez constitucional quien, en vez de proteger los derechos constitucionales, está generando una situación más violatoria de la que ya teníamos. Así que entonces considero que la decisión que debe adoptarse en este caso en particular, pues es nada más y nada menos que la de revocarse lo que ha ordenado el señor juez 58 y concederse la libertad, ya sea por la petición principal de no haberse iniciado el juicio oral o en su defecto la de haberse transcurrido el año sin que, pues el año que es el término máximo para las medidas de aseguramiento. ¿Y esto por qué? Porque como ya lo dije, si el tribunal cumple con lo que dice el código, pues fácilmente estaríamos hice hasta el conteo de dos maneras, lo podrá ver el señor juez del circuito. Si le contamos esos 23 días que tenía de plazo, haciéndolo de manera corrida, nos daba 18 de octubre del 2019 plazo para decidir. Y si lo hacíamos hábiles, nos daba el 29 de octubre. Quiere decir que solo hasta ese 29 de octubre estarían suspendidos los términos. De allá para acá es una demora adicional del tribunal, es un incumplimiento de los términos y esos incumplimientos deben ser castigados. Y si el tribunal hubiera sido juicioso, como es su deber, como es su obligación, y hubiera devuelto la carpeta oportunamente en el transcurso de ese día siguiente, 30 de octubre del 2019, a la presente fecha, ya habríamos adelantado acusación, habríamos hecho preparatoria, muy seguramente habríamos instalado juicio oral, pero no hemos podido ni siquiera fijar fecha de acusación porque el tribunal no se digna a enviarnos la carpeta, al punto que, como aparece en el traslado y que no fue objeto de pronunciamiento del señor juez, nótese que la defensa hasta ha pedido copia del proceso y no ha sido posible ni siquiera conocer las actas de este expediente porque el tribunal ni siquiera se digna a respetar los términos, al menos para contestar mi memorial con los términos de un derecho de petición. Y recordemos que en esa parte administrativa el derecho de petición también cobija a los operadores judiciales. Entonces, si estamos frente a un tribunal que no respeta ni siquiera los términos de un derecho de petición, para al menos permitirme acceder a la copia de un proceso, esta situación que se presenta en este caso en particular, que es una demora propia de la judicatura, debe ser atendida de manera favorable a la libertad. Y porque yo expuse de manera puntual una situación de que pueda que aquí las Cortes, lo dijo el señor juez,
las máximas cortes y los tribunales han hecho una especie de, entendí, caparazón o algo, o un término similar para protegerse frente a la demora de resolver apelaciones de preacuerdo. Pero es que resulta que ningún juez en Colombia puede estar por encima de las disposiciones de la Corte Interamericana. Y yo aquí expuse dos muy puntuales que considero no fueron utilizadas, es decir, que no se hizo ese control de convencionalidad que yo le rogué a su señoría, y en donde allí que dice la convención, en esas dos decisiones judiciales, pues fácil, dice que ningún recurso que se utilice puede esa demora tenerse en contra del procesado. Entonces, si Colombia, a través de su rama judicial, no quiere cumplir con aquellas disposiciones que hacen parte del bloque constitucional, pues lo ideal sería que con este tipo de decisiones como la de hoy, Colombia se salga de esos tratados, porque una cosa es lo que firma frente a los demás países y otra cosa es lo que materializa a la hora de tomar decisiones en temas de libertad. Entonces, por ese motivo considero que este recurso debe ser atendido de manera favorable. He atacado su decisión, su señoría ha utilizado la técnica adecuada, porque me he referido a normatividad para sustento, he delimitado el recurso a los pronunciamientos de su despacho y he incluso enunciado de manera clara cuáles son las disposiciones de las que considero se ha apartado su decisión. Por lo tanto, el recurso se haría procedente y le ruego le imparta el respectivo trámite. Muchas gracias. A usted, señor. Doy el uso de la palabra a la delegada fiscal como sujeto procesal no recurrente para que se pronuncie si a bien lo tiene. Gracias, su señoría. Sí, esta delegada fiscal le solicita al superior jerárquico mantenga su decisión de no conceder la libertad a los señores imputados en atención a lo siguiente, su señoría. Como bien se argumentó, se trata del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, numeral quinto, en atención a que definitivamente no han transcurrido los 240 días que enuncia la norma en su artículo 317, en su parágrafo primero, en atención a que son 3 o más los procesados. Pero aunado a ello, y escuchando de manera juiciosa los planteamientos de la bancada defensiva del señor Jorge, esta delegada fiscal considera que al hacer las argumentaciones esgrimidas con respecto a la mora judicial, al que él hace alusión con respecto al Tribunal Superior del Distrito Judicial, esta delegada considera que ni siquiera opera la mora judicial de una manera muy respetuosa para la defensa, en atención a que tenemos que tener en cuenta que en marzo de este año se presentó una situación muy particular y muy sui generis, que es la pandemia o el COVID, que fue a nivel nacional, y aunado a ello habría que tenerse en cuenta todas las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura, donde suspendía mes a mes los términos en atención a esta particular situación que se presentó de manera mundial. En este caso en particular, considera esta delegada fiscal de una manera muy respetuosa que efectivamente, digamos que en tópico de una libertad de los procesados y siendo un poco más garantistas, y hilando un poco más delgado, considera esta delegada fiscal que podrían estar inmersos, no sé, los magistrados en una acción disciplinaria o en una acción penal, pero que en todo caso, o sea, sería el caso de que se iniciaran las acciones respectivas para que allí se investigaran esas conductas o la supuesta mora judicial, pero en este caso en particular considera esta delegada fiscal que no se dan los planteamientos esgrimidos para lograr una libertad por vencimiento de términos en atención a que no han transcurrido los términos establecidos por el Código de Procedimiento Penal. Aunado a ello, no considera esta delegada fiscal de una manera respetuosa que haya una vía de hecho, es decir, una actuación grosera por parte de la Administración de Justicia, en el entendido de que efectivamente esta fue una situación completamente particular. Ni siquiera hay mora, su señoría, porque es que nosotros los despachos judiciales ni siquiera los funcionarios no podíamos ingresar a los despachos judiciales para poder tomar las decisiones respectivas. Era una pandemia que nos encerró a todos y que definitivamente no podíamos decidir, en este caso, las decisiones en particular, y aunado a ello, tenga en cuenta que pues fueron suspendidos los términos. Al suspenderse los términos, en este caso, pues se vinieron simplemente a reanudar después del 8 de octubre del presente año. Entonces, es así como se da lectura también al parágrafo tercero del artículo 317, donde refiere lo siguiente: cuando la audiencia de juicio oral
no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias al acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 o 6 del artículo los días empleados en ellos. No estoy hablando de que hubiese maniobras dilatorias, nada de eso. A renglón seguido, y veo que los abogados han sido juiciosos en este tópico, a renglón seguido habla de que cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando se haya desaparecido dicha causal. Por ese caso en particular, su señoría, dejo esgrimidas mis argumentos como no recurrente. Gracias. A usted. En consecuencia, este operador judicial, independientemente de conceder el recurso de alzada, es menester hacer algunas precisiones en punto a, lo colocan en labios de uno, cuestiones que no han sido bajo la hermenéutica de la defensa técnica que insta el recurso, situaciones puntuales en punto a la decisión. Y es que precisamente recreando su recurso de alzada... Escúcheme, señor juez, qué pena lo interrumpa. ¿Se va a hacer una ampliación de su decisión para yo hacer una ampliación de mi recurso? No, simplemente voy a aclarar cuestiones espurias que usted manifestó en la argumentación para efecto de ser considerado. Su señoría, escúcheme, yo sé que usted preside la audiencia, pero el señor juez del circuito es quien, verificado lo que usted dijo y lo que yo dije, tomará decisiones. Su aclaración me permitiría a mí también hacer una aclaración de mi recurso. Y estaríamos cambiando el rumbo de la audiencia porque ya su despacho decidió, yo recurrí, y no podrían hacerse aclaraciones porque quien va a evaluar quién tiene la razón sería el juez de segunda instancia. Con todo respeto le hago ese planteamiento. En consecuencia, aclarada la situación por parte de este operador judicial que puntualizó las argumentaciones esgrimidas en su decisión y que dio contera sobre la aplicación de los parágrafos respectivos en punto a los preacuerdos que estaban siendo objeto de discusión y que por eso la línea de tiempo, una vez finiquitada esa decisión de los preacuerdos y no avalada, es que se puntualiza el escenario argumental que tuvo el del operador judicial para la emisión de su decisión, para ser tomada en consideración por parte del operador judicial superior jerárquico, también con las argumentaciones aditivas expuestas por parte de la defensa técnica. Este operador judicial procede a conceder el recurso de alzada ante el superior jerárquico bajo los criterios moduladores del artículo 176 y siguiente en el efecto devolutivo de la norma legal adjetiva. Expuesto avalada ese recurso de alzada, expuesto por parte del operador defensivo, damos por concluida la condigna audiencia, siendo las 4:15 de la tarde del día 11 de diciembre del año 2020. Muchas gracias a todos por la presencia que hicieron dentro de este escenario preliminar. Gracias, señoría. Buen día para todos. Buenas tardes. Un hombre de leyes muy estudioso y